Bueno, nos habíamos quedado en la página 90, después de ver cómo habían mutado los cuidados en el capitalismo en el régimen de capitalismo financiarizado de principios del siglo XXI. Y habíamos visto en las últimas líneas de la semana anterior, bueno, pues todos estos gaches, como decía Pepa, estos gaches del empoderamiento, como el sacaleches de doble copa con manos libres para que la madre progresista pueda ir al trabajo conduciendo, ¿no? Mientras puede ir atendiendo a las necesidades vitales de su prole. Porque si puedes, quieres, ¿no? Ese es el espíritu de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Bueno, ahora en el siglo XXI, ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, si puedes, da igual, es que no vas a poder. Eh, el siglo XXI, nos ha pasado como un tren por encima a todas. Y la buena noticia, según se mire, podría ser que ya no hacemos grandes distinciones entre hombres y mujeres ni entre negros y blancos, porque ahora, pues oye, somos expropiados y explotados con el mismo ímpetu y entusiasmo, todos por igual. ¿Qué es lo que nos depara? ¿Qué es lo que nos depara el futuro? El capítulo que viene es muy provocador, es muy duro, y la propuesta de Nancy Fraser, pues como siempre, es muy interesante, pero es un capítulo muy largo. Así que hoy solamente vamos a terminar este capítulo, empezaremos el que viene y lo dejaremos presentado sobre todo para que tengáis las líneas generales, el esquema, el guión, que también es muy largo, el guión que he preparado, y sobre todo los materiales auxiliares, los textos complementarios que me gustaría que le fuerais echando un vistazo para que a la vuelta de vacaciones podamos trabajar en profundidad las relaciones entre capitalismo, racismo y feminización de la pobreza. Esos son los tres ejes sobre los que vamos a volver a vuelta de vacaciones con lo que veamos hoy. Bien, página 90, epígrafe titulado Otra mutación. ¿Qué ha pasado después o qué está ocurriendo en este capitalismo financiarizado de principios del siglo XXI? Monse, por favor, adelante. ¿Qué podría emerger de esta crisis? La sociedad capitalista se ha reinventado varias veces en el transcurso de su historia, en especial en momentos de crisis general, cuando múltiples contradicciones políticas, económicas, ecológicas y socioreproductivas se entremezclan y exacerban mutuamente las luchas en torno a los límites, han estallado en los ámbitos de las divisiones institucionales constitutivas del capitalismo. Allí donde la economía se cruza con el sistema de gobierno, donde la sociedad se cruza con la naturaleza y donde la producción se cruza con la reproducción. Repitamos, Monse. Dice, en momentos de crisis general se entremezclan y exacerban mutuamente las luchas en torno a los límites, han estallado en los ámbitos de las divisiones institucionales constitutivas del capitalismo. ¿Dónde? Allí donde la economía se cruza con el sistema de gobierno. Lo vemos todos los días. Vemos todos los días las tremendas dificultades que hay para mover un ápice, la más pequeña política progresista. Da igual que estemos hablando de renta de inserción, que estemos hablando de ingreso mínimo vital, que estemos hablando de la dentadura, de ampliar la cobertura de dentista o de oftalmología en la seguridad social. Da igual que estemos hablando de la edad de jubilación, que estemos hablando de la cuantía de la jubilación. Da igual que estemos hablando de los derechos a la afectividad o a la elección de la sexualidad. Da igual. En cualquier punto en el que se cruce, nos dice la economía
con la política, ahí tenemos conflicto. En cualquier lugar en el que la política intente tocar en algo el reparto de trabajo o el reparto de riqueza, se produce la crisis. Y nos dice también, la autora dice, donde la sociedad se cruza con la naturaleza, en el entorno, en el vértice en el que la sociedad, la cultura, tiene que extraer de la naturaleza lo que necesita para poder mantener la supervivencia y el bienestar, ahí entramos en crisis. Y da igual que estemos hablando del agua potable, que estemos hablando de las emisiones de carbono, que estemos hablando del expolio en los mares, que estemos hablando de la industria extractiva, de los recursos no renovables, que estemos hablando de la energía solar. Sí, da igual. Allí entramos en crisis. Y por último, nos dice donde la producción se cruza con la reproducción. Donde entran en conflicto la economía, en sentido clásico, con las necesidades reproductivas de nuestra comunidad, con las necesidades de las familias, de los niños, de los padres, los cuidados, los ancianos, los enfermos. En ese punto, crisis, ¿no? Pareciera como que el capitalismo es intrínsecamente antipolítico, intrínsecamente antiecológico e intrínsecamente antirreproductivo. Sí, pareciera que los valores de productividad y de beneficio están por encima de las condiciones esenciales que sostienen la vida. Continúa, por favor, Monse. En esas fronteras, los actores sociales se han movilizado para redibujar el mapa institucional de la sociedad capitalista. Sus esfuerzos propugnaron el cambio, primero, del capitalismo competitivo liberal del siglo XIX al capitalismo gestionado por el Estado del XX, y después al capitalismo financiarizado de la época actual. Históricamente, la contradicción social del capitalismo ha conformado también una importante corriente de precipitación de la crisis cuando la frontera que separa la reproducción social de la producción económica se ha convertido en un importante ámbito y objeto de lucha. En cada caso, el orden de género de la sociedad capitalista ha sido cuestionado y el resultado ha dependido de las alianzas forjadas entre los principales polos de un triple movimiento: mercantilización, protección social, emancipación. Esas dinámicas propulsaron el cambio, primero de las esferas separadas al salario familiar y después a la familia con dos proveedores. Vale, a lo largo de la historia de este desarrollo capitalista, pasamos primero de ese laissez-faire y de la mujer sometida al varón al concepto de salario familiar, y ya ahora en el capitalismo del siglo XXI, al sálvese quien pueda, salario con 2 o 3 proveedores, y si puede el niño aportar algún durillo vendiendo pañuelos en el semáforo, también. ¿Vale? Sí, esto ya, que cada palo aguante su vela, ¿no? O cada santo aguante su vela. Por favor, Nani, continúa tú. ¿Qué sigue a todo ello en la actual coyuntura? Son las actuales contradicciones del capitalismo financiarizado suficientemente graves como para considerarse una crisis general, y deberíamos, por consiguiente, prever otra mutación de la sociedad capitalista. Fíjate la pregunta que hace. Es una pregunta retórica, ¿vale? Ella no te va a dar la respuesta. ¿Estamos ante un final de ciclo? ¿Estamos ante un final del capitalismo y lo que se viene es un poscapitalismo que no sabemos en qué consiste? ¿Está en crisis el capitalismo o los que estamos en crisis somos nosotras? Y nos van a seguir apretando las tuercas hasta sacarnos
Por eso tan interesantes los artículos que han colgado últimamente sobre este tema. Lo leímos y vamos, Claro, claro. es horrible, ¿eh? Claro, porque es que esto es muy gracioso, ¿no? Cuando dicen, no, el capitalismo está en crisis. Está en crisis porque, claro, está en crisis porque nos están matando a todas, ¿no? Y entonces un optimista dice, uy, esto se va a acabar. Sí, sí, claro, contigo. Se va a acabar contigo, ¿no? Es decir, la diferencia entre que sea el capitalismo el que está en crisis o que seamos nosotros las que estemos en crisis, os lo voy a resumir muy brevemente. Lo decide la lucha social. Ya está. ¿Vale? Sí, es precisamente la lucha social, el enfrentamiento social. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo dijo Marx, la violencia es la partera de la historia, y no lo dijo porque pensara que era algo que tenía que ocurrir, que era deseable, sino porque es lo que es. ¿Vale? Al final, a lo largo de la historia, los cambios solo se producen cuando el sistema viejo se derrumba y permite la aparición de nuevas formas de interpretar las relaciones sociales. Pero el sistema viejo no se derrumba sin que le ayuden, ¿eh? Para que el sistema viejo se derrumbe hay que darle el empujoncito. Y ese empujoncito lo definen, bueno, pues la lucha social, la reivindicación, el sostenimiento de nuevos proyectos, de nuevas utopías, no solamente en la cabeza de la gente, sino en la calle, que es donde se construyen las alianzas para poder intentar caminos, alternativas a la realidad que existe, ¿no? Adelante, Nani. ¿Galvanizará la presente crisis? ¿Galvanizará la presente crisis luchas de suficiente amplitud y visión como para transformar el régimen actual? ¿Podría una nueva forma de feminismo socialista romper el idilio del movimiento feminista predominante con la mercantilización y al mismo tiempo forjar una nueva alianza entre la emancipación y la protección social? Y, de ser así, ¿con qué fin? ¿Cómo podría reinventarse hoy la división entre reproducción y producción? ¿Y qué puede sustituir a la familia de dos proveedores? Otra pregunta que no es nada baladí, ¿no? Dice, y de ser así, ¿con qué fin? A ver si vamos a acabar como el chiste diciendo que nos quedemos como antes, ¿no? ¿No? Mejor que nos quedemos, ¿no? Porque hay cada iluminado y cada iluminada por ahí ¿no? Entonces, ¿y con qué fin va a ser esto? ¿Cuál es el camino emancipador que nos vamos a plantear? Y sobre todo una pregunta que la semana pasada cayó al hilo del artículo que colgó Pepa y que generó debate durante toda la semana. Lorda, ¿no? Lorda, yo solo Lorda, perdona. recolgué de lo que había colgado ella. Sí, Lorda, perdona, te he quitado el crédito. Dice, ¿cómo podría reinventarse hoy la división entre producción y reproducción? ¿Y qué puede sustituir a ese modelo de familia con dos proveedores? ¿Cómo vamos a repensar la familia? ¿Cuál es el modelo emancipador a partir del cual queremos o nos imaginamos los cuidados, la familia, la reproducción, las relaciones sociales del futuro? Respuestas hay muchas, pero respuestas de consenso no son tantas. Y la tarea de la acción política precisamente pasa por ser capaces de pensar colectivamente esas respuestas en la búsqueda de un amplio consenso que teja transversalmente esas utopías y permita enfrentar el modelo que hay con un modelo deseable que se pueda poner en pie y que tenga viabilidad, ¿no? Entonces, las preguntas que está dejando Nancy Fraser son preguntas de mucho calado, y en absoluto son preguntas tontas, ¿no? Requieren reflexión para poder enfocarlas correctamente. Y sobre todo requieren humildad, siendo conscientes de que cualquier respuesta que demos nosotras, cualquiera de nosotras, es unilateral. Cualquier respuesta que demos nosotras
es una respuesta siempre desde un punto de vista, desde una perspectiva. Pero la respuesta política no puede ser unilateral. La respuesta política exige la suma de las voluntades, los deseos, las utopías de la mayor cantidad de participantes posibles. Por lo tanto, esa respuesta exige pues, que estemos dispuestas a confrontar nuestras razones y nuestras utopías con las razones y utopías de las demás y llegar a acuerdos razonables y deseables en los que todas nos sintamos identificadas. Casi nada. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Elida, por favor, adelante. Nada de lo que he dicho aquí. Nada de lo que he dicho aquí sirve para responder directamente a estas cuestiones, pero al presentar el trabajo preliminar que nos permite plantearla, he intentado arrojar cierta luz sobre la actual coyuntura. He sugerido específicamente que las raíces de la actual crisis de los cuidados se encuentran en la inherente contradicción social del capitalismo o en realidad en la forma aguda que esa contradicción adopta hoy en el capitalismo financiarizado. Si eso es cierto, entonces esta crisis no se resolverá haciendo pequeños arreglos con las políticas sociales. La senda de su resolución solo puede avanzar mediante una profunda transformación estructural de este orden social. Lo que hace falta, ante todo, es superar el rapaz sometimiento de la reproducción a la producción que tiene lugar en el capitalismo financiarizado, pero esta vez sin sacrificar ni la emancipación ni la protección social. Esto, a su vez, exige reinventar la distinción entre producción y reproducción y reimaginar el orden de género. Queda por ver si el resultado de todo ello será compatible con el capitalismo. Claro, es que a lo mejor, el cambio que está exigiendo exige llevarse por delante el capitalismo, o al menos el capitalismo tal como se entiende en la actualidad. Bueno, pues hemos acabado el capítulo 4, gracias Elida. Creo que es un gran capítulo que nos deja Fraser para la reflexión. Y vamos al siguiente, el capítulo 5.